Cada octubre, cuando la época de difuntos se acerca, la leyenda se vuelve real una vez más. En el pueblo de San Miguel, todos cierran sus puertas temprano, nadie sale después del oscurecer y rezan. Todos rezan, pues saben que el chimeco se acerca. El chimeco es un perro de un tamaño descomunal, con sus garras afiladas, unos colmillos más largos que cualquier otro animal de su especie. Una baba que le cae de forma ininterrumpida de su hocico, y quizá lo más llamativo, son aquellos diabólicos ojos rojos que pareciera que siempre están impregnados de sangre. La gente le teme, siempre desaparecen animales y posterior a ello, niños. Pero eso solo en los primeros días. Luego se le ve al chimeco vagar por todo el pueblo, alterando y olfateando el orden natural de la noche. Nadie sabe de dónde viene ni por qué aparece cada año, solo que es una maldición que los persigue desde hace siglos. Algunos dicen que es el espíritu de un perro que fue maltratado por su dueño y que busca venganza. Otros dicen que es un demonio enviado por el diablo para castigar a los pecadores. Y otros dicen que es la mascota de una bruja que vive en las montañas y que lo envía para recolectar almas para sus hechizos. Lo cierto es que nadie se ha atrevido a enfrentarlo, ni siquiera los más valientes cazadores del pueblo. Todos prefieren esconderse y esperar a que se vaya a finales de noviembre, cuando las campanas de la iglesia anuncian el inicio del Adviento. Un grupo de jóvenes inconscientes decidió desafiar al chimeco y poner fin a su reinado de terror. Se armaron con escopetas, machetes, antorchas y salieron una noche a buscarlo por los campos. ¿Estás seguro de esto, Luis?, preguntó uno de ellos, temblando de miedo. Claro que sí, Pedro, ya estoy harto de vivir con miedo. ¿No quieres ser un héroe? ¿No quieres liberar al pueblo de esta pesadilla?, respondió Luis. Sí, pero ¿y si nos mata? ¿Y si es invencible? ¿Y si nos maldice? No seas cobarde, somos 5 contra 1. Además, tenemos armas, él solo tiene sus dientes y sus garras, no tiene nada que hacer. ¿Y si no lo encontramos? Lo encontraremos, lo he visto varias veces rondar por aquí, siempre sigue el mismo camino, solo tenemos que esperar a que pase y dispararle. No sé, ¿y si hay más de uno? No hay más de uno, es solo uno, y hoy va a morir. Los jóvenes se ocultaron tras unos arbustos y esperaron pacientemente a que el chimeco apareciera. Pasaron varias horas y nada sucedió. El silencio era sepulcral, solo se oía el crujir de las hojas y el ulular del viento. ¿Estás seguro de que viene por aquí?, preguntó otro joven. Sí, seguro, solo hay que tener paciencia, respondió Luis. Yo ya no tengo paciencia, mejor me voy a dormir, dijo otro joven bostezando. No, no te duermas, mantente alerta, le advirtió Luis. Pero ya era tarde, el sueño había vencido a la mayoría de ellos, solo Luis y Pedro seguían despiertos, mirando fijamente al horizonte. De repente, un aullido estremecedor rompió la quietud de la noche. Era el chimeco, estaba cerca. Los jóvenes se despertaron sobresaltados y cogieron sus armas. Luis les hizo una señal para que se prepararan para atacar. El chimeco se acercó lentamente, siguiendo su olfato. No se percató de la presencia de los jóvenes que estaban escondidos. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Luis dio la orden.
Los jóvenes salieron de su escondite y dispararon al chimeco. El animal se sorprendió y trató de escapar, pero una bala le hirió la pierna. Cayó al suelo y aulló de dolor. Pero la bestia, como pudo, se puso de pie y corrió sin dejar de aullar mientras se internó en el bosque. Los jóvenes festejaban llenos de júbilo y comenzaban a planear lo que le cobrarían al poblado por haber acabado con la bestia. Cuando de repente, algo enorme de lo que no se pudieron percatar salió entre la oscuridad de los árboles. No tuvieron tiempo de reaccionar. El ser los atacó con sus colmillos y sus garras, desgarrando sus carnes y sus ropas. Uno a uno cayeron bajo el poder de la criatura. Solo Luis logró escapar, corriendo como alma que lleva al diablo. La bestia no lo persiguió, estaba satisfecho con su venganza. Luis llegó al pueblo sangrando y llorando, contó lo que había pasado y pidió ayuda, pero nadie le creyó. Todos pensaron que estaba loco o borracho, nadie quiso salir a buscar a sus amigos y mucho menos enfrentarse al chimeco. Luis se encerró en su casa maldiciendo su suerte y su osadía. Sabía que había cometido un grave error, sabía que había despertado la ira del chimeco. Y también sabía que el chimeco volvería por él. Esa noche nadie durmió en el pueblo. Todos escucharon los aullidos del perro que resonaban por toda la comarca. Y todos temieron por sus vidas. Después de aquella noche fatídica, el pueblo de San Miguel quedó sumido en el luto y el miedo. 4 jóvenes habían muerto a manos de la fiera y nadie sabía si volvería a atacar. Luis, el único sobreviviente, se convirtió en el blanco de las críticas y las burlas. Todos le culpaban por lo ocurrido y le llamaban loco, mentiroso y cobarde. Nadie le creía cuando decía que el animal había sido herido por una bala. Oh, no seas ridículo, Luis. El chimeco es una bestia salvaje, no una leyenda para asustar a los niños, le decía al alcalde, don Pedro. Pero es la verdad, don Pedro, yo lo vi con mis propios ojos, era enorme, feroz y sangriento, y tenía unos ojos rojos que me helaron la sangre. No digas tonterías, muchacho, lo que viste fue un perro callejero o un coyote, estabas borracho o drogado y te confundiste. Además, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está la bala que le hirió? No lo sé, don Pedro, la criatura se escapó cojeando, la bala debe estar en algún lugar del campo, pero se lo juro, es la verdad. Basta ya, Luis, no quiero escuchar más mentiras, te voy a dar un consejo, olvídate de esa historia y pide perdón a las familias de tus amigos. Luis se sintió frustrado e impotente, sabía que nadie le escucharía ni le ayudaría, estaba solo contra el chimeco y temía por su vida. Pero no era el único que temía. Todo el pueblo estaba aterrorizado por la posibilidad de que la criatura volviera a aparecer. Los rumores se extendieron como la pólvora y pronto nadie se atrevió a salir de noche ni acercarse al campo. El padre Juan, el cura del pueblo, trató de calmar los ánimos y de restaurar la fe. Organizó misas, rosarios y procesiones para pedir protección divina contra el mal. Bendijo las casas, los animales y los cultivos con agua bendita y sal. También predicó la necesidad de arrepentirse de los pecados y de hacer buenas obras. Hermanos, no teman a ninguna otra criatura maligna, decía el padre Juan desde el púlpito. Dios está con nosotros y nos protege. Él es más poderoso que cualquier demonio o hechicero, solo tenemos que confiar en Él y seguir sus mandamientos. Pero las palabras del padre Juan no bastaron para aplacar el miedo del pueblo, al contrario, lo aumentaron.
Muchos se preguntaban si el chimeco era un castigo de Dios por sus faltas o si había alguna forma de aplacar su ira. Algunos recordaron una antigua tradición que se había perdido con el tiempo, la ofrenda al chimeco. Según esa tradición, cada año, antes de la llegada del animal, el pueblo debía elegir a una persona para ofrecerla como sacrificio. Esa persona debía ser joven, virgen y sin defecto físico ni moral. Debía ser vestida con ropas blancas y adornada con flores y joyas. Después, tenía que ser llevada al campo, donde se le dejaba atada a un poste para que el chimeco la devorara. Se decía que así se calmaba su furia y se evitara que atacara al resto del pueblo. Pero esa tradición había sido abolida hace mucho tiempo por la Iglesia, que la consideraba pagana y cruel. El padre Juan se opuso rotundamente a que se retomara y condenó a quienes la propusieran. «Eso es una barbaridad, una ofensa a Dios», decía el padre Juan. «No podemos matar a un inocente para salvarnos. Eso es lo que hizo el diablo con Jesús y sabemos cómo terminó. Solo hay un sacrificio que nos salva y es el de Cristo en la cruz. No podemos imitar al maligno, sino al Señor». «Pero padre, ¿y si es la única forma de detener al chimeco?», preguntaba alguien. «No hay otra forma que la oración y la penitencia. Esa criatura no es más que una prueba de nuestra fe. Debemos resistir y confiar en Dios». Pero no todos estaban de acuerdo con el padre Juan. Algunos pensaban que había que hacer algo más que rezar y esperar y veían mejor el actuar y luchar. Y entre ellos estaba María, la hija del alcalde. María no creía en el chimeco ni en ninguna otra leyenda. Era una chica moderna y racional que se había educado en la ciudad y que había vuelto al pueblo por obligación de su padre. No le gustaba la vida rural ni las costumbres ancestrales. Quería viajar, estudiar y conocer el mundo. Pero su padre no se lo permitía. Don Pedro era un hombre conservador y autoritario que quería casar a su hija con un hombre rico y poderoso. No le importaba lo que María quisiera o sintiera, solo le importaba su bienestar y su prestigio. Por eso, cuando María se enteró de que su padre había elegido a su prometido sin consultarle, se enfureció. «¿Cómo te atreves a hacer eso, papá?», le gritó María. «¿Cómo te atreves a decidir por mí? ¿Cómo te atreves a venderme como una mercancía?». «No seas insolente, María. Yo soy tu padre y sé lo que te conviene», le respondió don Pedro. «Te he buscado un buen partido, un hombre de negocios, rico y respetable. Se llama Eduardo y es el dueño de la fábrica de textiles más grande del estado». «No me importa quién sea ni qué tenga, yo no lo quiero ni lo conozco. Yo quiero elegir a mi esposo por amor, no por conveniencia». «El amor es una tontería, María. Lo que importa es el dinero y el poder. Eduardo te dará lo que quieras y más. Serás feliz con él». «No seré feliz con él ni con nadie que tú me impongas. Yo quiero ser libre, papá, libre de elegir mi vida y mi destino». «No hay libertad para ti, María. Solo hay obediencia y sumisión. Tú eres mi hija, ya harás lo que te diga. Te casarás con Eduardo y punto». «No, no me casaré con Eduardo ni con nadie», dijo María desafiante y salió corriendo de la casa llorando de rabia e impotencia. María corrió sin rumbo por las calles del pueblo hasta llegar al campo. Allí se detuvo y se sentó bajo un árbol tratando de calmarse. Miró al cielo y vio las estrellas brillar. Se preguntó si habría algún lugar donde pudiera ser feliz y libre. De repente, oyó un ruido detrás de ella, se giró y vio una sombra moverse entre los arbustos. Se asustó y se levantó, pensando que era algún ladrón, pero no era ni lo uno ni lo otro.
era el chimeco. El feroz animal salió de su escondite y se acercó a María, gruñendo y babeando. María se quedó paralizada del terror, no podía creer lo que veía. Era la leyenda viviente de aquel aterrador perro que todos temían. La bestia se acercó a María gruñendo y babeando. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad y sus colmillos relucían con sangre. La mujer quiso gritar, pero no le salió la voz. Quiso correr, pero no pudo moverse. Solo pudo mirar al chimeco, esperando el fatal desenlace. Pero la bestia no la atacó, se detuvo junto a ella y la observó con curiosidad. La chica sintió una extraña conexión con el perro, una mezcla de miedo y fascinación. También lo reconoció, o al menos recordó sobre él. Recordó una historia que le había contado su abuela cuando era niña, una historia que había olvidado hasta ese momento. Según esa historia, el chimeco no era un animal ni un demonio, sino un hombre que había sido maldecido por una bruja hace muchos años. La bruja era muy poderosa, vivía en las montañas y practicaba magia negra. Tenía muchos enemigos y pocos amigos, y solo se relacionaba con aquel hombre convertido en perro, al cual, durante su maldición, le había otorgado el don de hablar. La bruja no quería al animal, solo lo usaba para sus fines malvados, lo trataba como su esclavo y no le daba libertad ni respeto. Ella solo se preocupaba por su propio beneficio y no por el bienestar y la felicidad del can. Un día, cuando la mujer había salido a realizar unas compras, el perro salió tras ella, aun cuando la bruja le ordenó que se quedara a esperarla. Pero durante el trayecto la mascota le perdió el rastro a su ama y se extravió en el camino. Fue entonces cuando Miguel, un joven pastor que vivía a las afueras del pueblo, vio al chimeco y se acercó a él pensando que era un perro perdido o abandonado. Le habló con cariño y le ofreció un poco de pan y agua. El canino se sorprendió por la bondad de Miguel y se sintió querido por él. Nunca había conocido a nadie que lo tratara con cariño, solo conocía a la bruja, que era cruel y egoísta. El chimeco se acercó a Miguel y le lamió la mano en señal de agradecimiento y afecto. Miguel sonrió y le acarició la cabeza. Así comenzó una extraña amistad entre el chimeco y Miguel, una amistad que cambiaría sus vidas para siempre. Cada día Miguel bajaba al pueblo con su rebaño y cada día se encontraba con el perro, jugaban juntos y se hacían compañía. Miguel le puso un nombre al chimeco, lo llamó Chico y le enseñó muchas cosas sobre el mundo, los animales, las plantas, las estrellas. Un día, el perro decidió confesarle su verdadera procedencia al joven y le contó con una voz propia todo lo que había pasado, cómo era un hombre que fue maldecido por una bruja. Miguel escuchó aterrado que el perro podía hablar y estuvo a punto de huir del sitio, pero ya lo consideraba un amigo y poco a poco comenzó a platicar con él. Miguel le dijo al chimeco que no importaba lo que fuera, que él lo apreciaba tal como era y que haría lo posible por ayudarlo. El chimeco se sintió feliz y agradecido por las palabras de Miguel y le dijo que él también lo apreciaba y que haría lo posible por protegerlo. Pero, desafortunadamente, su amistad no duró mucho. La bruja se enteró de las visitas de su perro al pastor y se llenó de celos y de rabia. No podía soportar que el chimeco se relacionara con otro que no fuera ella y decidió vengarse de los dos. Una noche, la bruja fue al pueblo con su aspecto real. Era una noche de luna llena. Aquella noche el perro había salido a visitar a su amigo sin que la bruja se diera cuenta.
La bruja encontró a Chimeco en la vieja choza del pastor, echado a un costado donde dormía Miguel. Los despertó con un grito y les lanzó una maldición. «Miserables, me han traicionado, me has robado lo que más quería, los voy a castigar», dijo la bruja. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Miguel. «Soy la bruja, la dueña del Chimeco. Él es mi mascota y mi esclavo, y tú eres un intruso, un ladrón, y te haré pagar». «¿Pero qué dices? Él es mi amigo. Chico es un perro libre, no una mascota ni un esclavo. No te tengo miedo», dijo Miguel. «Pues deberías tenerlo, porque te voy a quitar lo que más quieres, tu amistad y tu vida. Los voy a separar para siempre y los voy a condenar a una existencia de dolor y soledad», dijo la bruja. Y pronunció unas palabras en un idioma extraño mientras hacía unos gestos con las manos. De repente, una luz cegadora iluminó la choza y una fuerza invencible los arrastró hacia afuera. El Chimeco y Miguel trataron de resistir, pero la maldición era más fuerte que ellos. La bruja los llevó hasta el campo, donde había un poste con una cadena. Allí ató al Chimeco con la cadena y lo dejó solo. Luego llevó a Miguel hasta las montañas, donde había una cueva con una jaula. Allí encerró a Miguel. Y luego les dijo su castigo. «Escuchen bien, desgraciados, este es el destino que eligieron. El Chimeco vivirá como un perro infernal toda su vida, su aspecto causará miedo y nunca nadie más se le acercará para hacerlo su amigo. Y Miguel vivirá en esta cueva encerrado en la oscuridad, sin poder ver nunca más la luz y a ninguna persona. Cada año, durante el mes de octubre, el Chimeco bajará al pueblo para buscar a Miguel, pero nunca lo encontrará, porque yo lo tendré escondido en mi cueva. Y cada año, durante el mes de octubre, Miguel escuchará los aullidos del Chimeco desde su jaula, pero nunca podrá salir porque yo tendré la llave. Así sufrirán por siempre y ansiarán su reencuentro. Nunca se volverán a ver y a tocar, solo quedará el recuerdo de su amistad», dijo la bruja y se marchó riendo malévolamente. El Chimeco y Miguel lloraron desconsoladamente por su separación. Se llamaron a gritos, pero no se escucharon. Y así empezó su calvario. Desde aquel entonces, el Chimeco aparecía en el poblado a finales de octubre en búsqueda de su amigo, pero siempre aullaba de dolor, pues nunca lo hallaba. Sin embargo, en esa búsqueda siempre se encontraba con las brujas, quienes salían de sus guaridas de cacería, tomando animales y niños para sus ofrendas. El perro las odiaba y siempre las despedazaba y las devoraba. Es por ello que en el andar del Chimeco las desapariciones de niños y animales cesaban. A pesar de su aspecto infernal, el canino se acercó con María, moviéndole la cola, y ésta lo acarició con ternura. El Chimeco le lamió la mano e intentó ponerse de pie sobre ella, pero emitió un quejido de dolor. Fue allí cuando María se percató de que el perro tenía una herida de bala. Era la misma que Luis le había infligido. Rápidamente María se movilizó y ayudó al animal en sus curaciones. Fueron varios días en los que la chica ayudaba al animalito a recuperarse, alejados del poblado para que nadie tuviera miedo y le hiciera daño. Y bueno, al fin octubre llegó y la maldición se desató de nuevo. El Chimeco, ahora ya recuperado, de nueva cuenta bajó hacia el poblado con la finalidad de encontrar a su amigo el pastor. Pero en esta ocasión no fue con cualquier bruja con la que se había encontrado en las solitarias calles del pueblo, sino que con la bruja que lo había tratado como basura.
El chimeco sintió un odio indescriptible al ver a la causante de su mal. Y ésta sintió un terror enorme al ver al perro, quien ahora cegado en furia, desataba una fuerza descomunal acompañada de odio. En un enfrentamiento entre el animal y la bruja, el desenlace fue a favor del chimeco, quien convertido en una feroz bestia, pudo acabar con la bruja, de la cual también se alimentó. Después de la lucha, el chimeco, que para ese entonces ya tenía una amistad con María, guió a la chica hacia la cueva de Don Miguel. El perro llegó ladrando con entusiasmo, pero al llegar le invadió una nostalgia y una tristeza enorme, pues vio a su amigo Miguel encadenado, completamente en huesos. El joven ya tenía muchos años de haber muerto. Ante esta situación, el canino aulló de dolor, pues había perdido a la primera persona que le demostró el amor verdadero. Después de eso, el chimeco decidió vivir a las afueras del bosque, en la misma cabaña donde Miguel lo recibía con mucho cariño en vida. Con la muerte de la bruja, poco a poco el animal comenzó a perder su forma diabólica y al pasar del tiempo se convirtió en un hermoso perro. Era muy atento y cariñoso, y en ese instante María le propuso que viviera con ella y el perro aceptó. Al pasar de los años, el chimeco falleció y fue enterrado como un héroe. Y en la plaza principal se le construyó una estatua con la frase: "El amigo que esperó una eternidad por amor". Desde aquel entonces las brujas dejaron de atacar al poblado, y se dice que eso gracias a que se ha visto un enorme perro vigilando a las afueras de este, ya que siempre está atento para ahuyentar cualquier presencia paranormal que ponga en peligro el sitio donde vivió su mejor amigo, el pastor, así como su nueva amiga, María. Y por cierto, al pasar de los años, Luis aceptó que no fue el chimeco que había asesinado a sus amigos, sino que había sido una bruja quien lo hizo, y a él lo habían dejado vivir por esta misma con tal de que culpara al chimeco.